El beso prohibido, el ocaso de un imperio y el amanecer de la verdad. Un brillo cegador, flashes de cámaras sin cesar. Un magnate, vestido impecablemente con su esmoquín, atrae a su amante hacia sí y la besa en el escenario, ante cientos de miradas incrédulas. Lo que él ignora es que, segundos después, las puertas se abrirán y su esposa embarazada entrará, acompañada por un poderoso CEO. Lo que sigue no es solo una humillación, es el momento en que su imperio comienza a desmoronarse bajo el peso de la verdad y la justicia. Quédense con nosotros, porque esta historia se retuerce más allá de la propia traición. ¿Desde dónde nos están acompañando esta noche? ¿Y a qué hora sintonizan? Déjennos un comentario y comencemos. Las lámparas de araña del Gran Hotel Metropolitano de Madrid relucían como estrellas capturadas. El salón de baile era un mar de elegancia y oro, lleno de risas, copas de cristal tintineantes y el suave murmullo de un cuarteto de jazz flamenco. Las cámaras destellaban desde cada rincón, mientras los reporteros se mezclaban con la élite de la capital, capturando cada vestido de alta costura y cada apretón de manos. La gala anual Corazones de Fortuna era la joya de la corona del calendario social madrileño, y esta noche le pertenecía a un hombre, Javier Sánchez. Javier estaba en el centro del escenario, alto y perfectamente ataviado con un traje de carbón que reflejaba la luz como seda. Su sonrisa era calculada, encantadora, el tipo de sonrisa que hacía que los inversores firmaran acuerdos y los extraños se sintieran importantes. La multitud lo adoraba. Durante años, Javier había sido el símbolo de la juventud y el éxito. Un millonario hecho a sí mismo de unos 30 años, que transformó las tierras familiares en un imperio de propiedades de lujo en la Costa del Sol. Levantó su copa, y la audiencia hizo lo mismo. «Gracias», dijo al micrófono. Su voz era tranquila y profunda, fácil de escuchar. «A todos los que creyeron en mí, al equipo que hizo posible esta noche, y al amor, porque sin amor, el éxito no significa nada». Siguió una ronda de aplausos corteses, suaves y sofisticados. En algún lugar, al fondo, una periodista susurró: «Su esposa debería estar orgullosa». Otra añadió en voz baja: «Está esperando un hijo, ¿no?». Los ojos de Javier recorrieron la audiencia, luego se detuvo. Un extraño destello cruzó su rostro, algo indescifrable, antes de que una sonrisa confiada lo reemplazara. Extendió una mano hacia alguien fuera del escenario. Las luces siguieron su gesto, y un murmullo recorrió el salón cuando una mujer apareció. Victoria Cortés. Todos los invitados la reconocieron al instante. La modelo de 26 años había sido la nueva imagen de las propiedades Sánchez durante meses. Hermosa, alta, con cabello rubio platino que caía en cascada sobre sus hombros descubiertos, brillaba con un vestido dorado que se ceñía a ella como fuego líquido. Se acercó a Javier lentamente, sus tacones resonando contra el mármol. La multitud asumió que era parte de la presentación, otro truco publicitario. Pero los ojos de Javier contaban una historia diferente. Se suavizaron, se detuvieron en ella. Le tomó la mano y la atrajo hacia sí. La música se desvaneció. La sala quedó en silencio. «Esta noche», dijo Javier, su voz ahora más baja, casi íntima, «quiero agradecer a alguien especial, alguien que me apoyó en todos estos últimos meses. Victoria, tú eres mi inspiración». Antes de que alguien pudiera procesar sus palabras, Javier le levantó la barbilla y la besó. No fue un beso cortés, no fue un accidente, fue largo, deliberado y público.
Estallaron jadeos. La orquesta se detuvo a mitad de nota. Una copa de champán se le cayó a alguien de la mano, rompiéndose como el inicio del caos. Los flashes explotaron en ráfagas rápidas, mientras los reporteros se daban cuenta de lo que estaban presenciando. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca con incredulidad. Otra susurró: «¿Su esposa no está embarazada?» Pero Javier no se detuvo. Rompió el beso solo para sonreír a Victoria, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. «Mereces ser vista», murmuró, aún lo suficientemente cerca para que los micrófonos lo captaran. La sonrisa de Victoria era afilada, victoriosa. Se giró hacia la audiencia, sus ojos brillando bajo las luces del escenario. «Finalmente es libre», dijo suavemente, casi como una frase de película. Las cámaras captaron cada palabra. A su alrededor, la atmósfera cambió. No hubo aplausos. En cambio, los murmullos se volvieron más oscuros. Un inversor le susurró a otro: «¿Ha perdido la cabeza?». El anfitrión de la gala se congeló junto al teleprompter, inseguro de si intervenir o seguir sonriendo. La transmisión en vivo continuó, llegando a millones. En la parte trasera de la sala, una joven asistente de un presentador de noticias agarró su teléfono. «Está en vivo», respiró. «Siguen filmando. Todo el mundo está viendo esto». Victoria entrelazó su brazo con el de Javier. Juntos se enfrentaron a la audiencia como desafiándolos. Javier rió suavemente en el silencio atónito. «¿Qué pasa? ¿Nunca han visto el amor antes?». Las palabras cayeron en la quietud como piedras en aguas profundas. Alguien tosió. Alguien más se levantó para irse. La energía que antes brillaba con admiración, ahora latía con incredulidad y enojo. El millonario antes adorado se estaba desmoronando en tiempo real, inconsciente de lo rápido que cambiaba la marea. Entre bastidores, detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, un monitor reproducía el beso en un bucle interminable. Una mujer estaba allí, inmóvil, una mano descansando sobre la curva de su vientre. Elena Sánchez había llegado momentos antes, con la intención de sorprender a su esposo con un discurso de gratitud. Había pasado semanas preparándolo, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero ahora, todo lo que podía hacer era mirar la pantalla, donde los labios de su esposo se encontraban con los de otra mujer. Su corazón no se rompió de golpe. Se fracturó en silencio, de maneras pequeñas e invisibles. El ruido de la multitud se desvaneció en un zumbido sordo en sus oídos. Su respiración se aceleró, superficial e irregular. Alguien cercano le preguntó si estaba bien, pero ella no pudo responder. El aire olía a perfume, vino y traición. Su anillo de bodas se sentía frío. En el escenario, Javier y Victoria se regodeaban en la atención, sin saber que cada lente de cámara se había vuelto depredadora. Cada flash capturaba el final de algo que aún no se daban cuenta que había terminado. Uno de los cámaras hizo zoom, enfocándose en el rostro orgulloso y ajeno de Javier. La pequeña luz roja sobre la cámara parpadeaba constantemente. Era lo único en la sala que no flaqueaba. Y en esa luz constante, sin parpadear, un secreto comenzó a abrirse camino en el mundo. La música se había detenido por completo, dejando solo el eco de los murmullos que se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. El salón de gala, hace unos momentos vivo con risas y aplausos, ahora se sentía como un escenario congelado. Miles de ojos fijos en Javier Sánchez y Victoria Cortés, que aún se mantenían orgullosamente en el escenario.
El brillo de las lámparas de araña ya no parecía cálido. Era áspero, revelador. Cada cámara, cada teléfono, cada susurro, se convirtió en un juicio esperando estallar. Victoria se ajustó la correa de su vestido con gracia deliberada, una leve sonrisa curvando sus labios. Prosperaba bajo los focos, absorbiendo el caos como si fueran aplausos. Javier se quitó una mota de polvo imaginaria de su traje, su compostura imperturbable. Su arrogancia llenó el silencio como el humo. «Señoras y señores», dijo con una calma que rozaba la locura, «creo que es hora de ser honestos. La vida es demasiado corta para mentiras, ¿no creen?» Un hombre de la primera fila se levantó a medias de su silla, con incredulidad en el rostro. «Javier, ¿qué estás haciendo?», preguntó en voz baja, como si aún esperara que esto fuera una broma. Javier rió, una risa profunda y encantadora que una vez había sellado acuerdos multimillonarios. «Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo», respondió. Sus ojos se dirigieron a las cámaras. «La verdad merece el escenario». La declaración se extendió entre la multitud como una onda de choque. La gente intercambió miradas. Algunos cogieron sus teléfonos. Otros susurraban furiosamente detrás de las manos levantadas. Los reporteros del fondo comenzaron a teclear, los dedos temblorosos por la emoción de la noticia de última hora. Victoria se inclinó hacia el micrófono con una voz sedosa. «No planeábamos decírselo a nadie esta noche», dijo, con un tono que destilaba insinceridad. «Pero el amor no puede permanecer oculto para siempre». Hubo jadeos. Una mujer se agarró el collar de perlas. El pianista de la orquesta, aún sentado, miraba las teclas, como si temiera moverse. El aire se volvió denso con incredulidad. Cerca del bar, 2 camareros estaban congelados, con las bandejas temblorando en sus manos. Uno susurró: «¿No está embarazada su esposa?». El otro asintió lentamente, con los ojos muy abiertos. 7 meses. Vi su foto en el periódico la semana pasada. En ese único instante, la glamurosa fachada de la gala se agrietó para revelar la fealdad que se escondía debajo. Los invitados adinerados, los socios, los inversores, todos miraron a Javier como si lo vieran por primera vez. Una periodista levantó su teléfono más alto. «¿Está confirmando una aventura, señor Sánchez?», preguntó, con voz firme. «¿Mientras su esposa espera a su hijo?». La pregunta flotó en el aire, afilada y despiadada. Javier volvió a sonreír con suficiencia. «Pueden llamarlo como quieran», dijo, «pero no me disculparé por seguir a mi corazón». Victoria se giró hacia él, sonriendo dulcemente. Luego se enfrentó a las cámaras. «A veces, el amor te encuentra cuando menos lo esperas», dijo. Alguien en la parte trasera gritó: «Esto no es amor, es crueldad». Pero su voz fue tragada por el ruido de la multitud. Decenas de personas estaban de pie, murmurando, filmando, capturando cada segundo. La gigantesca pantalla detrás del escenario reproducía un clip a cámara lenta de su beso. Cada segundo se repetía sin cesar. La imagen brillante se reflejaba en los ojos de Javier, como burlándose de él. Las reacciones de la multitud variaron. Algunos se cubrieron la boca en shock. Otros miraron con disgusto. Algunos se levantaron de sus asientos por completo. La anfitriona, una conocida personalidad de la televisión, dudó al borde del escenario. Sus tarjetas de referencia temblaban en su mano. «Señor Sánchez», dijo, forzando una sonrisa educada, «quizás deberíamos tomar un breve intermedio». Javier hizo un gesto de desdén. «No es necesario. La noche aún es joven». Un sonido provino de la parte trasera del salón. Al principio fue sutil.
el clic de unos tacones en el mármol. Las cabezas se giraron. La multitud se apartó instintivamente. Los susurros siguieron al sonido. Pero Elena Sánchez aún no entraba. Estaba justo más allá de la puerta, oculta por la pesada cortina de terciopelo, observando cómo se desarrollaba el espectáculo. Su respiración era superficial. Su visión se nubló con una mezcla de incredulidad y humillación. Cada palabra de Javier le dolía más que la anterior. Ella se había vestido cuidadosamente esa noche, con un suave vestido color marfil que se curvaba suavemente alrededor de su creciente vientre. Su maquillaje era sencillo, su sonrisa ensayada para un discurso que nunca daría. Ahora ese mismo vestido se sentía demasiado pesado, su piel demasiado tensa. Su cuerpo temblaba bajo el peso de la traición. Adentro, el caos alcanzó su punto máximo. Los inversores susurraban sobre contratos. Un socio murmuró: «Esto lo arruinará». Una periodista le susurró a otra: «Ya es tendencia, mira». De hecho, en la gigantesca pantalla de proyección, la transmisión en vivo mostraba comentarios que llegaban de todas las redes sociales. Millonario besa a su amante mientras su esposa mira. Hombre sin corazón destruye su matrimonio en público. Esposa embarazada humillada en televisión nacional. Los comentarios se desplazaban más rápido de lo que la cámara podía capturar. La asistente de Javier, de pie al otro lado de la sala, intentó llamarlo, pero Javier ignoró el teléfono que vibraba en su bolsillo. Victoria se inclinó más cerca, con la voz baja. «Que hablen. Por la mañana nos envidiarán». Él asintió. «Que lo hagan. No». Pero fuera del salón de baile, más allá de las gruesas puertas, los reporteros ya habían comenzado a reunirse. Furgonetas de noticias llenaban la calle. La historia crecía a cada minuto. Entre bastidores, Elena apretó la mano contra la fría pared. El aire acondicionado zumbaba suavemente, enmascarando el temblor de su respiración. Escuchó cada palabra, cada frase cruel. Ella había confiado en él, lo había defendido, había creído en él. Ahora, no era más que un titular. Su visión se nubló de nuevo. Parpadeó rápidamente, negándose a llorar. «Aquí no», se susurró, «no delante de ellos». Su asistente, una joven llamada Marta, apareció a su lado. «Señora Sánchez, podemos salir por la entrada lateral», dijo con voz temblorosa. «No tiene por qué ver esto». Elena negó con la cabeza. «No, tengo que verlo todo». Su voz era tranquila pero firme, con el peso de una mujer que había sido rota demasiadas veces. Adentro, la gala continuó colapsando. La banda había dejado de tocar. Los invitados habían comenzado a irse, y los reporteros ahora gritaban preguntas. Javier y Victoria se mantenían desafiantes en una tormenta que aún no comprendían. Y en medio de todo, las cámaras seguían grabando. La luz roja sobre la cámara principal parpadeaba constantemente. Su lente reflejaba tanto la arrogancia como la angustia. La traición estaba completa. El mundo la había presenciado. Y en algún lugar, justo más allá del borde de los focos, una mujer se preparaba para recuperar su dignidad ante todos ellos. Durante un largo momento, nadie habló. El salón de baile que antes había bullido con música y charlas, ahora estaba tan silencioso que incluso el suave zumbido de las lámparas de araña parecía ruidoso. El aire era espeso, pesado, expectante. Los invitados miraban a Javier Sánchez y Victoria Cortés, ambos todavía de pie en el escenario, disfrutando de una especie de orgullo retorcido. No era amor lo que llenaba el espacio, era shock.
Javier se ajustó los gemelos, como si nada inusual hubiera sucedido. Su reflejo brillaba en el borde dorado de una cubitera de champán cercana. Detrás de él, la pantalla gigante seguía mostrando la imagen congelada de su beso público. Victoria se apoyó en su brazo, sonriendo a la multitud como si posara para la portada de una revista. Las cámaras seguían grabando, cada flash un clavo en el ataúd de su reputación. Desde una de las mesas delanteras, una mujer mayor le susurró a su marido. «Se suponía que ella iba a dar un discurso esta noche, ¿verdad? Su esposa». El hombre asintió, con la mandíbula tensa. «Sí, pobre mujer». Javier se aclaró la garganta. «Creo que todo el mundo está exagerando», dijo a la ligera. «Quería que esta noche fuera honesta, para mostrar quién soy realmente». Su voz fluía fácilmente por el salón, suave y segura. Era la misma voz que había convencido a inversores, reporteros y empleados durante años. Pero esta noche sonaba hueca. La voz de una mujer rompió el silencio. «¿Honesta?», repitió con amargura. «Su esposa está embarazada. ¿Llama a esto honestidad?». La multitud murmuró de acuerdo. Alguien más gritó: «La humillaste delante de toda la ciudad». La mandíbula de Javier se tensó. Levantó el micrófono de nuevo. «No humillé a nadie. Mi matrimonio terminó hace meses. Elena lo sabe». Esa frase golpeó como un puñetazo. La gente se miró, sin saber si creerle. Las cámaras hicieron zoom, grabando cada tic de su rostro. Javier continuó, cavando su propia tumba. «Hemos estado viviendo vidas separadas durante mucho tiempo. Simplemente nunca lo hice público hasta ahora. Me niego a seguir fingiendo». Hizo un gesto hacia Victoria. «Esta mujer me ha apoyado cuando nadie lo hacía. Me hace sentir vivo de nuevo». Las palabras resonaron en la sala de mármol. Victoria inclinó la cabeza y sonrió, pero sus dedos se apretaron alrededor del brazo de él. Incluso ella podía sentir el cambio de ambiente. Los aplausos que esperaba nunca llegaron. Solo silencio. Al borde de la multitud, un periodista susurró en su micrófono: «Estamos presenciando un colapso total en la Gala Sánchez. El antes reverenciado magnate inmobiliario acaba de justificar su aventura en televisión nacional». Su camarógrafo asintió sombríamente, paneando lentamente por los rostros atónitos de la audiencia. La anfitriona de la noche, vestida con un reluciente vestido azul, dio un paso adelante con cautela. «Señor Sánchez, quizás deberíamos hacer una pausa y...». Javier la interrumpió. «No es necesario, sé lo que digo». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Todos amaban la imagen de perfección, pero la perfección es una mentira. Elena y yo nunca fuimos felices. Éramos socios comerciales, eso es todo. Las palabras se extendieron como veneno entre la multitud. Algunos jadearon. Otros se dieron la vuelta, incapaces de mirar. El silencio se volvió insoportable. Luego vinieron los susurros, bajos y rápidos. «¿Socios comerciales?». Después de todo lo que ella le dio, dejó su empresa para apoyarlo. «No puedo creer que esté diciendo esto». En un rincón, una reportera de una estación de televisión local le susurró a su camarógrafo: «Sigue filmando. Esto es un suicidio de carrera en tiempo real». Victoria se inclinó más cerca de Javier. Su voz era suave pero firme. «Quizás detente ahora», susurró. «Lo estás empeorando». Pero él la ignoró. Su orgullo era más ruidoso que la razón. Abrió los brazos y se dirigió de nuevo a la sala. «He terminado de fingir ser el marido perfecto. Elena quería la imagen, no a mí. Estaba obsesionada con la reputación. Yo quería amor, no un contrato». Las palabras pretendían sonar poéticas, pero cayeron como fragmentos de vidrio.
Incluso aquellos que lo habían admirado antes, ahora se movían incómodos en sus asientos. Un hombre entre la multitud, uno de los socios más antiguos de Javier, se puso de pie. «Javier, creo que deberías dejar de hablar», dijo con severidad. «Estás destruyendo todo lo que has construido». Javier se rió entre dientes. «No, Juan. Finalmente soy libre». La tensión en la sala era eléctrica. La mano de Victoria se deslizó de su brazo. Forzó una sonrisa hacia las cámaras, pero sus ojos miraban nerviosamente las salidas. Desde la parte trasera, un sonido débil rompió el aire. Era el clic metálico de una puerta que se abría. Algunas cabezas se giraron. El movimiento fue sutil, casi inadvertido en medio del caos, pero fue suficiente para desviar la atención de la multitud. Detrás de las cortinas, Elena permaneció inmóvil. Ahora podía verlo todo. Las luces, los rostros, las cámaras y el hombre que había prometido proteger su dignidad. Su voz resonó por la sala como un eco indeseado. Elena quería la fama. Yo quería ser real. ¿Hombres? Sus dedos se curvaron alrededor de la tela de su vestido. Por un momento, sintió que sus rodillas flaqueaban, pero se mantuvo firme. La humillación corría por sus venas como fuego. Su corazón latía con fuerza, pero no por dolor. Era algo más frío, más claro. Javier, inconsciente de su presencia, continuó hablando. «Le deseo lo mejor», dijo burlonamente. «De verdad que sí. Pero esta noche comienzo mi nueva vida». La sonrisa de Victoria vaciló. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie aplaudía. Nadie celebraba. La atmósfera había cambiado por completo. Los reporteros susurraban. «¿Dónde está Elena Sánchez? ¿Alguien la ha visto?» La audiencia parecía contener la respiración. Javier miró hacia la parte trasera de la sala, irritado por los susurros. «¿Qué?», dijo bruscamente. «¿Todos creen que soy el villano aquí?» Nadie respondió. El silencio fue suficiente. Volvió a reír, más fuerte esta vez, tratando de recuperar el control. «Lo entenderán pronto. No soy el hombre que los tabloides pintan». Pero la multitud no estaba convencida. La admiración que antes lo seguía se había convertido en algo más frío, curiosidad mezclada con desprecio. Al lado del escenario, la luz principal de la cámara seguía parpadeando en rojo. Lo grababa todo: la arrogancia, la justificación, la incredulidad. El mundo entero estaba viendo a Javier Sánchez destrozar su propia vida, frase a frase. Y justo más allá de las relucientes cortinas, una mujer estaba a punto de salir a la luz, lista para terminar con el silencio que él había llenado de mentiras. Las luces sobre el salón de baile brillaban como estrellas congeladas, pero la calidez que antes había llenado el aire se había ido. Todos los invitados estaban rígidos, su atención fija en Javier Sánchez y Victoria Cortés, de pie triunfantes en el escenario. Su arrogancia brillaba bajo los focos dorados, mientras 100 cámaras silenciosas captaban cada aliento, cada mirada, cada cruel destello de orgullo. Detrás de las pesadas cortinas, Elena Sánchez permanecía inmóvil. Su mano temblaba mientras se apoyaba en el terciopelo, su anillo de bodas brillando débilmente bajo las tenues luces del backstage. En el monitor frente a ella, la imagen se repetía una y otra vez, los labios de Javier pegados a los de otra mujer, su voz resonando con falsa sinceridad. Elena quería la fama, yo quería ser real. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe. Su asistente, Marta, susurró con urgencia. «Señora Sánchez, por favor,
Salgamos de aquí. No tiene por qué quedarse. Pero Elena negó lentamente con la cabeza. Sus ojos estaban firmes, incluso cuando las lágrimas amenazaban con brotar. No, necesito ver qué clase de hombre es realmente. Al otro lado de la cortina, la anfitriona intentó recuperar el control del caos. Señoras y señores, dijo al micrófono con la voz temblorosa, vamos a tomar un breve descanso. Pero Javier la interrumpió de nuevo, sonriendo como si fuera el dueño del mundo. No hay descansos, que escuchen todo. Hubo jadeos en la sala. La anfitriona se quedó inmóvil. Los reporteros levantaron sus cámaras más alto. En algún lugar cerca de la parte trasera, la voz de un hombre murmuró, «Se está destruyendo a sí mismo». Otro respondió, «No, lo está transmitiendo». La cámara principal del Canal 9 se enfocó en el rostro de Javier, su luz roja parpadeando constantemente. Cada segundo de su colapso se estaba transmitiendo en vivo. La multitud había dejado de aplaudir hacía mucho tiempo. Ahora, solo miraban con incredulidad. Entonces sucedió. Cuando Javier levantó su copa para brindar por su nuevo comienzo, una de las puertas laterales se abrió. Una ráfaga de aire repentina barrió la sala, agitando las cortinas. Todas las cabezas se giraron instintivamente. Elena entró. Se movió lentamente pero con determinación. Su vestido de marfil, brillando suavemente bajo las luces. El bulto de su embarazo era visible, enmarcado por la delicada tela. Su expresión era ilegible, demasiado tranquila, demasiado serena para una mujer cuyo mundo acababa de ser destrozado. Por un momento, nadie habló. La audiencia se abrió como el agua, despejando un camino desde la puerta hasta el escenario. El suave clic de sus tacones resonó con una claridad inquietante. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Susurró, «Oh, Dios mío». Javier se giró. El color se le había ido del rostro. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena se detuvo al pie del escenario. El aire entre ellos era lo suficientemente pesado como para ahogar la respiración de la sala. Su voz, cuando habló, fue tranquila pero firme. «Quería ser visto», dijo. «Ahora todos pueden ver quién eres realmente». La sala estalló en una tormenta de flashes de cámaras. Los reporteros gritaban preguntas, sus voces superponiéndose. «Señora Sánchez, ¿sabía usted de la aventura? ¿Está solicitando el divorcio? ¿Fue esto una puesta en escena?» Elena no respondió. Sus ojos permanecieron en Javier. Él intentó alcanzarla, murmurando, «Elena, escucha, esto no es lo que parece». Ella lo interrumpió bruscamente. «Parece exactamente lo que es». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Alguien aplaudió una vez, vacilante al principio. Luego más lo siguieron. El sonido creció hasta que toda la sala se llenó de aplausos, no para Javier, sino para ella. Victoria retrocedió, su rostro pálido. «Javier», susurró, «haz algo». Él se volvió hacia ella, la ira subiendo en su voz. «Mantente al margen, Victoria». Ese fue su segundo error. Los micrófonos captaron cada palabra. Los reporteros no perdieron una sola sílaba. Los ojos de Elena se dirigieron a la enorme pantalla detrás de él. La imagen del beso todavía permanecía allí, congelada a mitad de fotograma. La prueba definitiva de su traición. «Siempre estuviste orgulloso de tus cámaras», dijo en voz baja. Al menos una de ellas finalmente dijo la verdad. La audiencia jadeó. Un hombre al fondo gritó, «Se ha estado transmitiendo en vivo durante más de 20 minutos».
Otra voz añadió. Ya es tendencia mundial. Javier se congeló. Por primera vez, el miedo rompió su máscara de confianza. Se giró para mirar al equipo de cámaras, pero era demasiado tarde. La verdad estaba en todas partes. Todos los medios de comunicación, todos los teléfonos, todas las plataformas sociales habían capturado su caída. La fuerza de Elena comenzó a flaquear. Sus manos temblaban y los bordes de su visión se oscurecieron. Sintió su cuerpo pesarse, su corazón latiendo contra sus costillas. El peso del momento, el calor, las luces, era demasiado. Marta se apresuró desde atrás. «¡Señora Sánchez!», gritó, atrapándola justo cuando las rodillas de Elena cedían. La multitud volvió a jadear. Algunos invitados se apresuraron a ayudar. La anfitriona soltó su micrófono y corrió hacia el tumulto. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien. «¡Está embarazada!». Javier se congeló, sus ojos muy abiertos. Por primera vez, su voz se quebró. «Elena», bajó tambaleándose del escenario, extendiendo la mano hacia ella. Pero Marta se interpuso entre ellos. «No la toque», dijo ferozmente. «Ya ha hecho suficiente». Los guardias de seguridad despejaron el espacio mientras los paramédicos entraban por la entrada lateral. Las luces parpadearon mientras los equipos de cámara se giraban para capturar la escena desde todos los ángulos. El caos era insoportable, un torbellino de gritos y luces intermitentes. Los ojos de Elena se abrieron brevemente. Su voz era apenas un susurro. «Estoy bien», murmuró. «No le dejen que se me acerque». Marta le tomó la mano. «Estás a salvo ahora». Al otro lado de la sala, Javier estaba indefenso. Los reporteros gritaban su nombre, pero él no podía responder. Victoria, pálida y temblorosa, intentó alejarse de él, pero todas las lentes también la siguieron. La pareja perfecta había desaparecido. La historia había cambiado. La cámara que había transmitido el beso ahora capturaba algo completamente diferente. Una mujer embarazada, rodeada de extraños, siendo subida a una camilla mientras su esposo observaba en silencio. Afuera, docenas de pantallas brillaban por toda la ciudad. El titular apareció en minutos. Esposa embarazada de millonario colapsa tras traición pública de su esposo. Y sobre el caos, la luz roja parpadeante de la cámara principal seguía grabando. No flaqueaba. No parpadeaba. Contaba la historia como nadie más podía, sin piedad, sin parcialidad y sin pausa. El salón de baile que una vez había albergado risas ahora parecía una zona de desastre. Sillas volcadas, champán derramado sobre manteles blancos y los invitados agrupados en tensos corrillos, susurrando en sus teléfonos. La música se había detenido hacía mucho tiempo, pero el sonido de los flashes de las cámaras y las voces urgentes llenaba el aire. En el centro de todo, Javier Sánchez permanecía congelado, observando cómo los paramédicos levantaban a su esposa en una camilla. Su mandíbula apretada. Su orgullo, una vez tan brillante como las lámparas de araña, había comenzado a agrietarse. Elena Sánchez yacía pálida bajo las luces duras. Su respiración era superficial, pero constante. Marta le sostenía la mano con fuerza, susurrándole palabras de consuelo, mientras la multitud observaba. «La llevamos a San Juan», dijo uno de los paramédicos con firmeza. «Necesita reposo y observación. Ha estado bajo un estrés severo». Javier dio un paso vacilante hacia adelante. «Soy su esposo», comenzó, pero un guardia de seguridad le bloqueó el paso.
El tono del guardia era educado pero inflexible. «Señor, es mejor que se quede atrás». Esa única frase contenía la autoridad de cada rostro desaprobador en la sala. Javier miró a su alrededor y se dio cuenta de que había perdido el control. Los inversores, antes ansiosos por estrecharle la mano, ahora le daban la espalda. Una mujer le susurró a su acompañante: «No merece acercarse a ella». Marta ayudó a guiar la camilla por el camino que los invitados despejaron instintivamente. El aire zumbaba con murmullos. «Alguien grabó todo». Otro invitado murmuró: «Esto estará en todas partes por la mañana». Justo cuando los paramédicos llegaron a las puertas principales, se detuvieron. El gerente del hotel, un hombre mayor con cabello canoso, se interpuso en su camino con un teléfono en la oreja. «Esperen», dijo en voz baja. «Alguien importante viene en camino. Dijo que no la movieran hasta que llegue». Javier frunció el ceño. «¿Quién viene?», exigió. El gerente dudó. «El señor Alejandro Ruiz, de Tecnologías Ruiz». Una baja ola de reconocimiento recorrió la multitud. Solo el nombre tenía peso. Alejandro Ruiz, CEO de Tecnologías Ruiz, una de las figuras empresariales más poderosas del país, era también uno de los socios más influyentes de Javier. En segundos, la entrada lateral se abrió de golpe. Un hombre alto con un traje azul marino oscuro entró con 2 oficiales de seguridad detrás de él. Su expresión era afilada, sus movimientos precisos. Estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban con una ira contenida. Alejandro Ruiz. No dudó. Su mirada encontró a Elena de inmediato. Se acercó a su lado, arrodillándose por un breve momento como para evaluar su estado. «¿Está consciente?», preguntó a los paramédicos. «Está débil pero estable», respondió uno de ellos. «Estamos a punto de llevarla al hospital». Alejandro asintió. «Bien, asegúrense de que reciba la mejor atención. Lo seguiré allí en breve». Se puso de pie. Luego se volvió hacia Javier. La multitud retrocedió instintivamente, dando espacio a los 2 hombres. La tensión era tan densa que incluso el sonido de las cámaras se atenuó por un momento. Javier intentó recuperar la compostura. «Alex, puedo explicarlo», dijo rápidamente. «Esto no es lo que parece». La voz de Alejandro era fría. «No creo que entiendas lo grave que es esto». «Vamos», dijo Javier, forzando una risa nerviosa. «Llevas el tiempo suficiente en el negocio para saber cómo funcionan los rumores. La gente lo tuerce todo». Alejandro no se acercó. Simplemente lo miró, sin parpadear. «No es un rumor cuando está en vivo en todas las cadenas principales», dijo con calma. «Lo vi antes de llegar. El beso, la humillación, su colapso. Todo». La confianza de Javier flaqueó. «No tienes idea de lo que ha estado pasando en nuestro matrimonio. Ella no era inocente». Esa fue la frase equivocada. La expresión de Alejandro se endureció. «No», dijo bruscamente. «No tienes derecho a culpar a la mujer que yace inconsciente después de lo que acabas de hacer». Jadeos recorrieron la multitud. Alguien susurró: «La está defendiendo». El rostro de Javier se puso rojo. «¿Desde cuándo te importa? Este es un asunto privado mío». «Ya no», dijo Alejandro. Su tono cortó como el acero. «Lo hiciste público en el momento en que usaste ese escenario para destruir su dignidad». Los invitados estaban en silencio. Todas las cámaras se encendieron de nuevo, capturando la confrontación. Alejandro dio un paso lento hacia adelante. «¿Crees que el poder te da permiso para hacer lo que quieras? ¿Crees que tu dinero lo arreglará? Pero acabas de exponer tu propia corrupción, y el mundo lo vio suceder». Javier intentó interrumpir. «Alex,
Esto no se trata de ti. Pero Alejandro siguió adelante. Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba más fuerte que la anterior. Estás acabado, Javier. Tecnologías Ruiz rescindirá todos los contratos con Inversiones Sánchez, con efecto inmediato. Personalmente me aseguraré de que cada asociación vinculada a tu nombre sea revisada. Has construido tu imperio sobre la arrogancia, y esta noche finalmente colapsó. Vienen. El salón de baile se llenó de murmullos de nuevo. Los inversores, al escuchar la declaración de Alejandro, comenzaron a revisar sus teléfonos. Los correos electrónicos volaron. Las notificaciones de la bolsa iluminaron las pantallas. Una mujer susurró: «Está acabado». Victoria Cortés, parada a pocos metros, respiró temblorosamente. Su confianza había desaparecido. Intentó alcanzar el brazo de Javier, pero él se apartó. «No puedes hacer esto», dijo él con los dientes apretados. «Puedo», respondió Alejandro con calma. «Y acabo de hacerlo». Se dirigió de nuevo a los paramédicos. «Llévenla ahora. Los alcanzaré en San Juan». Sacaron a Elena en la camilla por las puertas principales, mientras los flashes la seguían. Un estallido de aplausos se desató, suave al principio, luego más fuerte. Nadie aplaudió a Javier. Aplaudieron a la mujer que había soportado la humillación con gracia, y al hombre que la había defendido sin dudarlo. La respiración de Javier se aceleró. Su imperio, su orgullo, su ilusión de control, todo se desmoronaba ante sus ojos. «Te arrepentirás de esto», dijo débilmente. Alejandro se giró por última vez. «No», dijo. «La única persona que se arrepentirá de esta noche eres tú». Y con eso, se marchó, dejando a Javier de pie bajo las luces blancas y calientes, rodeado de susurros, cámaras y los fantasmas de sus propias elecciones. Afuera, las sirenas sonaron débilmente en la distancia. Las puertas se cerraron detrás de los paramédicos, y el salón de baile cayó en un silencio incómodo. Ya nadie miraba a Javier. Solo miraban hacia la salida por donde Elena Sánchez había desaparecido, escoltada por el único hombre que había elegido defenderla cuando todos los demás se apartaron. El salón de baile ahora parecía una sala de tribunal. Las lámparas de araña seguían brillando, pero su luz era fría y despiadada. La música se había ido, la risa se había ido, y el aire estaba denso con tensión y miedo. Cada invitado había sacado un teléfono o una cámara, algunos grabando, otros fingiendo no hacerlo, pero todos presenciando en silencio la caída pública de Javier Sánchez. Alejandro Ruiz estaba en el centro del caos, tranquilo e inquebrantable. Su traje oscuro contrastaba con la luz dorada de arriba, su expresión controlada pero ardiendo con una ira silenciosa. Detrás de él, los reporteros habían formado un semicírculo, sus micrófonos levantados como armas. Los invitados se inclinaban hacia adelante, susurrando, hambrientos de verdad. Javier intentó recuperar la compostura, pero su rostro estaba enrojecido. Sus ojos esquivaban nerviosamente de cámara en cámara. «¿Crees que puedes humillarme delante de todos?», espetó. «No entiendes lo que está pasando realmente». «No». El tono de Alejandro fue uniforme, cada palabra nítida. «Te humillaste a ti mismo», dijo simplemente. «Y lo que es peor, humillaste a una mujer que confió en ti». Un murmullo se extendió por la multitud. Alguien cerca del fondo susurró: «Tiene razón», y otra voz continuó: «Es el único con el coraje de decirlo». Javier soltó una risa hueca, desesperado por sonar confiado. «Vamos, Alex, esto es negocio. La gente reacciona exageradamente. Los medios siempre tergiversan las cosas». Alejandro dio un paso más cerca,
bajando la voz lo suficiente para que los micrófonos siguieran captando cada sílaba. Esto no se trata de negocios, se trata de decencia. No solo traicionaste a tu esposa, sino que usaste tu poder para destruirla frente a una audiencia. Usaste este escenario, esta gala y cada cámara para alimentar tu propio ego. Victoria Cortés, aún rezagada unos pasos atrás, se cruzó de brazos fuertemente, tratando de desvanecerse en el fondo. Su confianza anterior se había desvanecido de su rostro. Los susurros a su alrededor se hicieron más fuertes. «Esa es la amante», dijo alguien. «Parece aterrorizada ahora». Javier se giró bruscamente hacia la multitud. «Todos creen que saben la historia», dijo, con la voz temblando por la frustración. «No saben cómo es ella. Elena no era la santa que todos creen». Alejandro arqueó una ceja. «¿Eso es lo que te dices a ti mismo? ¿Que hacerle daño estaba de alguna manera justificado?» Las palabras flotaron en el aire como un trueno. Javier dudó, dándose cuenta demasiado tarde de que todos los ojos estaban puestos en él. Cada palabra que decía solo lo enterraba más profundamente. Alejandro subió los escalones del escenario, su voz firme y autoritaria. «Llamaste a esta gala una celebración de la verdad y el amor. Dijiste esas palabras tú mismo hace menos de una hora. Sin embargo, cuando tuviste la atención del mundo, la usaste para degradar públicamente a tu esposa, la madre de tu hijo». Javier intentó interrumpir, pero Alejandro continuó. Más fuerte ahora. «Crees que el poder te hace intocable, pero no es así. Ya no. No cuando la verdad ya está ahí para que todos la vean». La multitud rompió en aplausos dispersos. Los invitados que antes se habían reído de los chistes de Javier, ahora asentían con la cabeza. La anfitriona, que había estado de pie con incertidumbre cerca del borde del escenario, bajó la cabeza, avergonzada de cómo había permitido que continuara la escena. Alejandro miró alrededor de la sala. Todos hemos visto lo que el dinero puede hacer. Puede construir torres, puede comprar el silencio. Pero esta noche hemos visto algo que el dinero no puede hacer. No puede ocultar la verdad. Se giró hacia las cámaras deliberadamente. A la gente que está viendo esta transmisión, recuerden lo que vieron esta noche. Recuerden que nadie, ningún título, ninguna cantidad de riqueza, tiene derecho a despojar a otro ser humano de su dignidad. El aplauso se hizo más fuerte, rodando por el salón de baile como una ola. Incluso el personal del hotel aplaudió. Los miembros de la orquesta, todavía sentados con sus instrumentos, se unieron suavemente. Javier apretó los puños. «¿Crees que eres una especie de héroe?», escupió. «Te pones de su lado porque quieres quedar bien». Alejandro no se inmutó. «No», dijo con calma. «Me pongo de su lado porque es lo correcto». La sala se quedó completamente en silencio de nuevo. La respiración de Javier era irregular. Su rostro estaba pálido. El hombre que una vez comandó salas de juntas y propiedades de lujo, ahora temblaba entre los escombros de su propio orgullo. Alejandro tomó el micrófono de las manos temblorosas de la anfitriona. Su voz llenó todo el salón. Hay algo que todo hombre en esta sala necesita escuchar. El éxito no excusa la crueldad. El poder no borra la responsabilidad. Y el amor no sobrevive sin respeto. Las palabras resonaron. Los invitados intercambiaron miradas, algunos asintiendo, otros secándose las lágrimas. Incluso Victoria bajó la mirada. La vergüenza inundó su rostro. Alejandro continuó. «No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que este momento se desvanezca en chismes. Esta noche vimos injusticia, y esta noche le ponemos fin». Se giró bruscamente hacia el gerente del hotel. «El señor Sánchez ya no es bienvenido aquí,
Acompáñenlo a la salida. Jadeos recorrieron la multitud. 2 guardias de seguridad se adelantaron de inmediato. Javier dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. ¿No puedes estar hablando en serio?, dijo, con la voz subiendo. No puedes hacer esto delante de todos. La respuesta de Alejandro fue tranquila, pero definitiva. Tú lo hiciste primero. La audiencia estalló en murmullos de nuevo. La cámara hizo zoom mientras los guardias se acercaban. La protesta de Javier se convirtió en gritos frenéticos, su voz quebrándose bajo el peso de la humillación. «¡Quítenme las manos de encima!», gritó mientras los guardias se lo llevaban. «Esto no ha terminado. Todos se arrepentirán de esto». Pero nadie le creyó. Nadie lo defendió. Los únicos sonidos que quedaron fueron los clics de las cámaras y el zumbido de las notificaciones de noticias que se extendían por todo el país. Alejandro devolvió el micrófono a la anfitriona, que apenas podía hablar. Tomaremos un breve intermedio», tartamudeó. Él negó con la cabeza. «No, el espectáculo ha terminado». Luego se dirigió a los invitados por última vez. «Vayan a casa esta noche y recuerden lo que presenciaron. La verdad tiene su propia clase de justicia. Y esta noche habló por sí misma». Se alejó del escenario, tranquilo y sereno, mientras las cámaras lo seguían. La luz de las lámparas de araña brillaba en sus hombros, y por primera vez esa noche, la multitud se levantó. No para Javier Sánchez, sino para el hombre que se había atrevido a hablar cuando el silencio habría sido más fácil. El aplauso creció hasta llenar todo el salón. En algún lugar afuera, las sirenas se desvanecieron, y el aire nocturno trajo una extraña nueva quietud. El mundo acababa de presenciar no otro escándalo, sino la primera chispa del ajuste de cuentas. El silencio después de la expulsión de Javier no fue paz, fue juicio. Llenó el salón de baile más pesado que el humo. Los invitados permanecieron dispersos por el suelo de mármol, sin saber qué hacer a continuación, como si despertaran de un hechizo. La gala que estaba destinada a celebrar el éxito se había transformado en un ajuste de cuentas público. La sala ya no pertenecía a Javier Sánchez. Pertenecía a los testigos de su caída. Alejandro Ruiz permaneció cerca del escenario, su presencia aún imponente. Su voz, tranquila y deliberada, flotaba en el aire. La multitud lo había visto como un salvador inesperado, pero incluso él parecía solemne. Su defensa de Elena había tocado una fibra sensible en todos los presentes. Ya no eran espectadores, eran jurados. Una mujer con un vestido de lentejuelas susurró. ¿Viste su cara cuando se lo llevaron los guardias? No estaba enfadado, estaba aterrorizado. Otra respondió. Debería estarlo. Su compañía nunca se recuperará de esto. Cerca de la sección de prensa, una reportera sostenía su teléfono en alto. «Todavía estamos en vivo», murmuró a su camarógrafo. «Esta transmisión ya tiene más de 3 millones de reproducciones». El camarógrafo asintió. «Todo el mundo está hablando de Ruiz y la señora Sánchez. El público está tomando partido». Los miembros de la orquesta, que habían permanecido en silencio durante el caos, finalmente comenzaron a empacar sus instrumentos. Un violinista susurró. «Nunca había visto algo así». Otro respondió en voz baja. «Yo tampoco, pero se siente como justicia». Victoria Cortés seguía parada al borde del escenario, su vestido dorado atrapando la luz como una armadura que ya se había agrietado. Su lápiz labial se había desvanecido. Su confianza había desaparecido. Miró hacia la salida por donde habían arrastrado a Javier momentos antes, sus labios temblando. Alguien de la multitud gritó. «¿Cómo te sientes ahora, Victoria?».
Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Ella se estremeció, retrocediendo, tratando de recomponerse. No sabía que terminaría así, susurró. Pero su voz era demasiado suave para que alguien la creyera. Los reporteros comenzaron a gritarle preguntas. «Señorita Cortés, ¿se arrepiente de sus acciones de esta noche? ¿Sabía usted que estaba casado? ¿Esperaba que su esposa colapsara?» Los flashes la cegaron. Se cubrió el rostro, murmurando, sin comentarios, antes de deslizarse por una puerta lateral, perseguida por un enjambre de cámaras. Mientras desaparecía, la audiencia comenzó a murmurar más fuerte. Lo que comenzó como un escándalo, ahora se sentía como un disgusto colectivo. Ya no estaban chismorreando, estaban condenando. Alejandro respiró hondo, ajustándose los gemelos antes de enfrentarse a los invitados. «Señoras y señores», dijo, con la voz profunda y clara, «sé que esta no era la noche que esperaban, pero a veces, la verdad, se revela cuando menos queremos que lo haga». Alguien en la multitud gritó, «Hiciste lo correcto». Otro añadió, «Se merecía todo lo que pasó». Alejandro asintió. «Quizás, pero esta noche debería recordarnos a todos que el silencio es una forma de aprobación. Si ignoramos la crueldad, porque es incómodo, nos convertimos en parte de ella». La multitud absorbió sus palabras en silencio. Algunos asintieron, otros parecían avergonzados. Muchos se dieron cuenta de que una vez habían admirado a Javier Sánchez, lo habían aplaudido, envidiado, brindado por su nombre. Ahora, vieron lo que esa admiración había costado. En un rincón, un grupo de inversores susurraba entre ellos. «Sus acciones ya han bajado un 15%, dijo uno. «La declaración de Ruiz es tendencia mundial», respondió otro. «Nadie quiere estar asociado con Inversiones Sánchez ahora». Un hombre con esmoquín murmuró a su esposa. «Acabo de recibir un correo electrónico de nuestra firma. Están congelando todas las negociaciones con él, con efecto inmediato». Su esposa exhaló. Bien, ya era hora de que alguien pagara por tratar a las personas como propiedad. La asistente de Alejandro se acercó a él en voz baja, con un teléfono en la mano. «Señor», susurró, «la CNN y The Times quieren declaraciones. Preguntan por su conexión con la señora Sánchez». Él miró hacia la entrada, donde los últimos flashes de los reporteros siguieron la camilla de Elena, fuera de la vista. «Diles esto», dijo con calma. «Defendía a una mujer que merecía respeto. Nada más, nada menos». Su asistente asintió y se alejó, su rostro reflejando un orgullo silencioso. El murmullo de la multitud comenzó a cambiar. Algunos comenzaron a aplaudir de nuevo, tímidamente al principio, luego más fuerte. No era el aplauso educado de los eventos sociales. Era un sonido crudo, lleno de emoción, gratitud y quizás incluso culpa. Estaban aplaudiendo no solo por Alejandro, sino por la verdad, que se había dicho en voz alta. Un hombre se adelantó entre la multitud. Era uno de los antiguos socios comerciales de Javier. Su corbata estaba floja, su rostro demacrado. «Señor Ruiz», dijo en voz alta, «la apoyaremos. Si hay alguna acción legal contra ella, la ayudaremos. No debería enfrentarse a esto sola». Alejandro inclinó la cabeza. «Gracias», dijo sinceramente. «Apóyenla no porque sea una víctima, sino porque merece justicia». Una mujer cerca del escenario levantó su copa. «Por Elena Sánchez», dijo. Su voz era temblorosa pero fuerte. «Por toda mujer que ha sido humillada y sigue en pie». La multitud se hizo eco de su sentimiento. Las copas se levantaron en alto. Por primera vez esa noche, los aplausos y vítores llenaron la sala de nuevo, pero por una causa
no por un hombre. Mientras tanto, fuera del hotel, los reporteros se agolpaban en las ambulancias. La historia había cobrado vida propia. Los titulares brillaban por toda la ciudad. Magnate expuesto en la gala. CEO interviene para defender a esposa embarazada. El mundo había elegido a sus héroes y a sus villanos. Adentro, la transformación estaba completa. Los mismos invitados que antes se habían encariñado con Javier eran ahora sus críticos más duros. «No puedo creer que alguna vez confiara en él», dijo uno. «Nos hizo a todos cómplices». Alejandro miró alrededor de la sala por última vez. «Esta noche, la decencia ganó», dijo en voz baja, «más para sí mismo que para nadie más». El aplauso se hinchó de nuevo, resonando a través de los altos techos. Por un breve momento, se sintió como si toda la multitud hubiera encontrado la redención en su indignación compartida. En el extremo del salón de baile, las grandes puertas se abrieron. La prensa se había ido a perseguir el siguiente titular, pero la imagen de Elena Sánchez, siendo subida a la ambulancia, se quedó grabada en la mente de todos. El antes poderoso Javier Sánchez se había ido, su imperio temblando a raíz de una sola noche. Y por primera vez en mucho tiempo, la justicia no vino de un tribunal o de un comunicado de prensa. Vino de las voces de la gente común que finalmente se negaron a mirar para otro lado. Fuera del gran hotel metropolitano, la noche estalló en luces. Coches de policía bordeaban la acera. Sus sirenas rojas y azules pintaban rayas en la fachada de mármol. La multitud de reporteros se había duplicado en tamaño. Los micrófonos apuntaban en todas direcciones. Los fotógrafos gritaban nombres. Las cámaras sonaban como disparos. Todas las cadenas de la ciudad habían centrado su atención en una historia: el colapso público de Javier Sánchez. Dentro del vestíbulo, la tensión aún se apoderaba del aire. Los invitados susurraban en pequeños grupos, con los teléfonos pegados a las orejas, difundiendo la noticia como un reguero de pólvora. Un camarero subió el volumen del televisor cerca del bar, donde un titular de última hora corría por la pantalla. El escándalo de la Gala Sánchez provoca investigación legal. Debajo, una foto mostraba el rostro de Javier a mitad de grito, sus ojos salvajes y desesperados, congelado para siempre en la desgracia. Arriba, en una suite privada, Alejandro Ruiz estaba cerca de la ventana, observando el caos que se desarrollaba abajo. Se había quedado atrás después de que los paramédicos se fueran con Elena. El hotel se había convertido en un puesto de mando temporal. Abogados, oficiales de seguridad y gerentes de relaciones públicas entraban y salían de la habitación, hablando en voz baja. Un oficial de policía uniformado se acercó a Alejandro. «Señor Ruiz», dijo respetuosamente, «hemos recibido declaraciones de varios testigos. Se están recopilando pruebas en video de la gala. Nos estamos preparando para interrogar al señor Sánchez en su residencia». Alejandro asintió. «Bien. Asegúrense de que las imágenes de cada cámara en esa sala estén aseguradas antes de que desaparezcan. Tiene amigos poderosos. Algunos intentarán enterrar esto antes de la mañana». La expresión del oficial se endureció. «Esta vez no, señor. Las imágenes ya se han vuelto virales. Incluso si quisiera que desaparecieran, ya están en todas partes». Un golpe en la puerta los interrumpió. Marta, la asistente de Elena, entró en silencio. Parecía agotada, su rostro pálido, pero su voz era firme. «Está estable», dijo. «La van a dejar en observación durante la noche. El médico dice que el bebé está bien, pero necesita descanso».
Alejandro exhaló. La tensión en sus hombros se suavizó ligeramente. Gracias a Dios. Hizo una pausa. Dile que no está sola. Yo me encargaré de todo aquí. Marta asintió, con los ojos llenos de gratitud. Me dijo que le diera las gracias. Dijo que no quiere lástima. Quiere justicia. La expresión de Alejandro se agudizó. La tendrá. Abajo, la policía se movía por el salón de baile tomando declaraciones. Los invitados hacían fila cerca de la entrada, murmurando mientras los oficiales hacían preguntas. Una mujer con un vestido esmeralda señaló el escenario. Ahí es donde sucedió. Las cámaras seguían grabando cuando besó a la otra mujer. Otra añadió. Dijo cosas horribles sobre su esposa, justo antes de que ella colapsara. Lo vi todo. Los oficiales tomaron notas cuidadosamente, recopilando nombres e información de contacto. Uno de ellos se dirigió a un camarógrafo del Canal 9. Necesitaremos una copia de su transmisión, dijo. Ahora es parte de una investigación en curso por abuso doméstico y peligro público. El camarógrafo entregó su tarjeta de memoria sin protestar. Está todo ahí, dijo. Cada segundo. El beso, el colapso, Ruiz confrontándolo. Nada ha sido editado. En medio del caos, Javier Sánchez apareció en lo alto de las escaleras del vestíbulo. Su esmoquín, antes perfecto, estaba arrugado, su corbata suelta, su cabello despeinado. 2 policías lo flanqueaban. La multitud se quedó en silencio. Las cámaras se giraron instantáneamente hacia él. «Señor Sánchez», gritó un reportero, «¿está detenido?» La voz de Javier se quebró. «No voy a responder preguntas». El oficial a su lado habló con firmeza. «Señor Sánchez, se le requiere que nos acompañe para ser interrogado con respecto a los eventos de esta noche. Por favor, venga con nosotros». La mandíbula de Javier se tensó. «¿Tienes idea de quién soy?» «Sí, señor», respondió el oficial con calma. «Por eso estamos siendo exhaustivos». Las cámaras volvieron a destellar. Javier se cubrió el rostro con la mano, mientras era conducido por el vestíbulo. La multitud se abrió en silencio, cada paso resonando como un veredicto. Los reporteros gritaron tras él. «Señor Sánchez, agredió a su esposa. ¿Se arrepiente de su declaración pública? ¿Dimite de Inversiones Sánchez?» Él no respondió. Su silencio dijo lo suficiente. Desde el balcón de arriba, Alejandro lo vio irse. Se dirigió a su abogado, que acababa de entrar con una carpeta de documentos. «Solicite una orden de alejamiento inmediata», dijo Alejandro en voz baja. «Elena no lo necesita cerca de ella». El abogado asintió. «Ya está en curso. La seguridad del hospital ha sido informada». Alejandro miró hacia el caos de abajo. «¿Y la empresa?» El abogado hojeó sus papeles. «La junta directiva está convocando una reunión de emergencia al amanecer. Después de las imágenes de esta noche, la mayoría de los inversores se están retirando. Sus socios quieren que lo destituyan como CEO». Alejandro se cruzó de brazos. «Bien, dejen que terminen lo que él empezó». Afuera, las puertas del coche de policía se cerraron de golpe. Javier se sentó en el asiento trasero, su reflejo distorsionado por las luces intermitentes. Por primera vez, no había cámaras frente a él. Solo el sonido de la ciudad, tragándoselo por completo. De vuelta adentro, Alejandro se dirigió a los pocos invitados que quedaban. «Se acabó», dijo en voz baja. «Váyanse a casa». Pero los invitados no se movieron de inmediato. Permanecieron, todavía procesando lo que habían presenciado. Una mujer cerca del bar habló suavemente. «¿Cree que realmente irá a prisión?» Alejandro la miró. «Eso depende de si seguimos diciendo la verdad. Esta noche fue solo el principio». La mujer asintió solemnemente. «Entonces, quizás esta noche valió la pena». Los reporteros comenzaron a salir.
El salón de baile, antes brillante, ahora parecía un campo de batalla. Manchas de vino en el suelo, cristales rotos brillando bajo las luces tenues, y el escenario donde la arrogancia había encontrado su fin. Alejandro se dirigió hacia la puerta. Los coches de policía ya se alejaban. El sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia, dejando un silencio que se sentía más pesado que el ruido. Echó un último vistazo a la sala antes de irse. Las pancartas de Inversiones Sánchez aún colgaban orgullosamente en las paredes, intactas por el caos. Hizo un pequeño gesto con la cabeza al personal del hotel. «Quítenlas», dijo. «Todas ellas». Afuera, el aire de la noche era fresco y cortante. Las luces intermitentes se habían ido ahora, pero su reflejo aún perduraba en los charcos de la calle. En algún lugar de la ciudad, Javier Sánchez estaba siendo interrogado. En otro lugar, Elena Sánchez dormía bajo el zumbido constante de los monitores del hospital, finalmente a salvo. Y por primera vez desde que comenzó la gala, Alejandro Ruiz se permitió un momento de tranquilidad. La justicia ya no era una idea susurrada con indignación. Estaba en movimiento, viva, imparable, y ya estaba reescribiendo la historia que el mundo creía conocer. La mañana llegó áspera e implacable. La tormenta que había estallado dentro del Gran Hotel Metropolitano se había extendido por toda la ciudad. Cada periódico, cada noticia, cada estación de radio llevaba el mismo titular. Traición pública de millonario. Termina en arresto y colapso corporativo. El escándalo que había comenzado con un beso se había transformado en una avalancha. En la sede de Inversiones Sánchez, la antes bulliciosa sala de operaciones estaba en silencio. Los empleados se reunieron en pequeños grupos, susurrando cerca de los ascensores. El televisor gigante del vestíbulo mostraba un reportaje en vivo. El rostro de Javier Sánchez apareció en la pantalla, sus ojos vacíos y su mandíbula apretada, mientras era escoltado fuera de la comisaría la noche anterior. La voz del presentador cortó la quietud como una cuchilla. El Imperio Sánchez ha caído en crisis tras los eventos de anoche. Múltiples socios han rescindido sus contratos y los inversores exigen una auditoría de emergencia. Arriba, en la sala de juntas del piso 50, los directores de la empresa se sentaron alrededor de una larga mesa de cristal. El aire era denso por la tensión. Un hombre habló primero. «Esto no es solo un escándalo», dijo. «Es un suicidio financiero. Nuestras acciones cayeron un tren de la noche a la mañana». Otro director asintió sombríamente. «No podemos seguir defendiéndolo. Todos los principales patrocinadores se han retirado. Tecnologías Ruiz rompió oficialmente los lazos al amanecer». Al frente de la mesa, el asesor legal interino se ajustó las gafas. «Si queremos sobrevivir, tenemos que votar. Destituirlo como CEO antes de que abra el mercado». El voto fue unánime. En cuestión de minutos, se envió una declaración oficial a la prensa. Con efecto inmediato, Javier Sánchez ha sido destituido de su puesto como director ejecutivo de Inversiones Sánchez. La junta directiva ha nombrado un liderazgo interino para estabilizar la empresa. A las 9 a.m., la historia estalló en todas partes. El televisor fuera del edificio de la empresa mostró imágenes en vivo de manifestantes con carteles que decían: «Justicia para Elena y no más poder sin responsabilidad». Los coches tocaron la bocina mientras se formaban multitudes, coreando consignas que resonaban por el distrito financiero. Dentro de un pequeño café al otro lado de la calle, antiguos empleados de Inversiones Sánchez observaban el caos mientras tomaban café.
Uno de ellos negó con la cabeza. «Trabajé para él durante 6 años», dijo en voz baja. «Pensé que era intocable». Otro respondió. «Ya nadie es intocable, no después de lo que pasó». Al otro lado de la ciudad, Alejandro Ruiz estaba sentado en su oficina, con vistas al horizonte. Su teléfono vibraba constantemente con llamadas de periodistas y asesores legales, pero su atención estaba en otra parte. Sobre su escritorio había una copia impresa de un informe médico. Condición de Elena Sánchez. Estable. Madre e hijo a salvo. Se permitió una leve sonrisa antes de volver al caos fuera de su ventana. Su asistente entró, con una tableta en la mano. «Señor, las cadenas de noticias solicitan una declaración formal sobre el colapso de Inversiones Sánchez. También preguntan si planea emprender acciones legales en nombre de la señora Sánchez». Alejandro se recostó en su silla. «Sí», dijo simplemente. «Vamos a demandar por daños, no solo financieros, también emocionales. Convirtió su vida en un circo público. Responderá por cada palabra, cada herida. Mientras tanto, dentro de un apartamento de lujo ahora despojado de sirvientes y silencio, Javier Sánchez se sentó al borde de su cama, viendo los mismos titulares que llevaban su nombre. Las cortinas estaban corridas. La luz del sol era cruel. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes que no se atrevía a abrir. Su abogado había dejado de devolverle las llamadas. Sus cuentas estaban congeladas. Victoria Cortés se sentó en el sofá frente a él, su maquillaje corrido, sus ojos rojos. «Me despidieron de todas las campañas», dijo con amargura. «La agencia dijo que soy tóxica ahora. ¿Entiendes siquiera lo que nos has hecho?» Javier se volvió hacia ella, su rostro pálido. «¿A nosotros?», repitió en voz baja. «¿Crees que esto te pasó a ti?» Su voz se quebró. «A ti no te arrastraron esposada. A ti no te pusieron en todas las pantallas del país. Lo he perdido todo». Los ojos de Victoria se endurecieron. «Lo perdiste porque no pudiste controlarte, porque pensaste que estabas por encima de todos». Él se levantó bruscamente, derribando un vaso. «No te atrevas a darme lecciones», espetó. «Ni siquiera estarías en el foco si no fuera por mí». Ella se levantó también, su voz temblorosa pero firme. «Y ahora mira dónde te llevó ese foco». Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. «Disfruta del silencio, Javier. Es lo único que te queda». Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, el sonido resonó como el último clavo en su ataúd. Se hundió en el suelo, rodeado de botellas vacías y cristales rotos, el ruido del mundo exterior distante e indiferente. En el centro de la ciudad, los reporteros se agolparon a las puertas del juzgado. La policía había confirmado que la fiscalía estaba revisando múltiples cargos contra Javier, incluyendo abuso emocional y peligro público. Las imágenes de la gala se estaban utilizando como prueba. El video había superado los 50 millones de reproducciones de la noche a la mañana, convirtiéndolo en uno de los escándalos públicos más vistos en años. Al mediodía, el mercado de valores reflejó las consecuencias. Las acciones de Inversiones Sánchez alcanzaron un mínimo histórico antes de que se detuviera la negociación para evitar un mayor colapso. Los inversores se apresuraron a salvar lo que quedaba de sus carteras. Los analistas financieros lo llamaron la caída corporativa más rápida de la década. En el Hospital San Juan, Elena se incorporó en la cama. El sol de la mañana calentaba su rostro. Sostenía una taza de té. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos estaban más claros que en meses. Marta estaba a su lado, sosteniendo su teléfono. «Está en todas partes», dijo suavemente. «No tienes que verlo si no quieres». Elena sonrió débilmente. «No. Que hablen»,
La verdad necesitaba salir a la luz. La puerta se abrió y Alejandro entró en silencio. Llevaba un pequeño ramo de lirios. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansada», admitió. «Pero libre», él asintió. «El mundo finalmente está viendo quién es realmente. Ya no tienes que luchar sola». Elena miró por la ventana, donde la luz del sol se derramaba sobre la ciudad. «No estoy luchando contra él», dijo en voz baja. «Me estoy reconstruyendo a mí misma». Alejandro sonrió, su voz baja pero firme. «Entonces, esa es la verdadera victoria». Fuera del hospital, se había reunido una multitud, no reporteros esta vez, sino extraños con carteles que decían: «Te creemos y mantente fuerte, Elena». Cuando las cámaras de noticias pasaron por encima de ellos, el aplauso de la calle llegó a través de la ventana abierta. Por primera vez en meses, Elena Sánchez cerró los ojos y respiró sin miedo. El imperio que una vez controló su vida se había desmoronado. La verdad, ahora a la vista, había hecho lo que el poder y el dinero nunca pudieron. La justicia había encontrado su voz. Y esta vez era la suya. 2 meses después, la ciudad que una vez susurró su nombre con lástima, ahora lo pronunciaba con admiración. La tormenta que había rodeado el escándalo Sánchez se había calmado, pero sus ecos aún perduraban en artículos de noticias, podcasts y programas de entrevistas nocturnos. Lo que había comenzado como una humillación pública se había convertido en un movimiento. En las redes sociales, la gente compartía mensajes de solidaridad. Justicia para Elena se había convertido en algo más grande, un símbolo de coraje, dignidad y la fuerza para atravesar el fuego sin perderse a sí mismo. El salón de gala donde todo se había derrumbado estaba cerrado por reformas. Las pancartas de Inversiones Sánchez habían sido retiradas hacía mucho tiempo. En su lugar, una nueva fundación se preparaba para albergar su primer evento. El letrero exterior decía: Fundación Elena para Mujeres y Niños. Adentro, el aire olía a pintura fresca y lavanda. Los voluntarios se movían con determinación, organizando sillas y colocando un pequeño podio al frente de la sala. Las lámparas de araña que una vez habían iluminado la traición, ahora brillarían sobre la esperanza. Elena estaba cerca de la ventana, mirando la luz de la mañana que se derramaba sobre la ciudad. Su postura era tranquila, pero fuerte. Su cabello oscuro estaba recogido pulcramente, su blusa blanca simple pero elegante. Los meses de recuperación habían suavizado sus rasgos sin disminuir su determinación. Ya no parecía una mujer rota por el escándalo. Parecía una mujer renacida. Marta se acercó a ella, llevando una pila de carpetas. «La prensa ya está afuera», dijo. «Lo llaman tu regreso». Elena sonrió débilmente. «No estoy regresando», dijo. «Estoy empezando de nuevo». Las puertas se abrieron y Alejandro Ruiz se entró con 2 miembros de su equipo legal. Él también se veía diferente. Menos el CEO calculador, más el amigo incondicional. Llevaba un pequeño sobre en la mano. «Elena», dijo, ofreciéndoselo. «Estos son los documentos finales. La orden de alejamiento se hizo permanente. El tribunal aprobó el acuerdo. Oficialmente eres dueña de la mitad de los activos restantes de Inversiones Sánchez. El resto se está liquidando». Ella dudó antes de tomar el sobre. «No me devuelve lo que perdí», dijo en voz baja. «No», respondió Alejandro, «pero te ayuda a construir lo que viene después». Ella asintió, deslizando el sobre la mesa. «Entonces asegurémonos de que lo que viene después realmente importe». A medida que los invitados comenzaban a llegar, los reporteros llenaron las filas traseras. Las cámaras hacían clic.
Los susurros que una vez la juzgaron ahora estaban llenos de respeto. Entre la multitud había mujeres que una vez habían sufrido en silencio, sus rostros llenos de orgullo mientras veían a Elena subir al escenario. Cuando se acercó al podio, la sala se quedó en silencio. Miró a la audiencia, el mismo tipo de multitud que había presenciado su colapso, solo que ahora se reunían para presenciar su ascenso. Su voz era clara y firme. Hace unos meses, comenzó. Estuve en esta misma sala como una mujer humillada ante el mundo. Pensé que mi vida estaba terminando, pero lo que aprendí es que los finales a veces pueden ser comienzos disfrazados. Las cámaras destellaron, pero ella no se inmutó. Su tono se profundizó, lleno de una emoción que provenía de la supervivencia más que de la ira. El poder sin compasión destruye. La riqueza sin conciencia corrompe. Y el silencio ante la injusticia es su aliado más ruidoso. Estallaron los aplausos, suaves al principio, luego más fuertes. Las lágrimas brillaron en los ojos de algunos invitados. Después de su discurso, Elena bajó del podio. Los reporteros gritaron su nombre, haciendo preguntas sobre su futuro. Ella respondió con calma. No me define lo que me pasó, me define lo que elijo hacer a continuación. Afuera, la luz del sol bañaba los escalones de mármol donde esperaban los fotógrafos. Elena posó brevemente, no por vanidad, sino para mostrarle al mundo que ya no se escondía. El flash de las cámaras ya no se sentía como un juicio. Se sentía como libertad. Al otro lado de la ciudad, Javier Sánchez observaba la conferencia de prensa desde su apartamento. El ático de lujo que una vez albergó grandes fiestas, ahora se sentía como una jaula. Su teléfono vibraba con mensajes de abogados y cobradores de deudas, pero los ignoró. El televisor mostraba a Elena estrechando la mano de los donantes, sonriendo, radiante. Su reflejo apareció junto al de ella en la pantalla, un fantasma del hombre que había sido. Por primera vez, entendió lo que significaba perder todo lo que realmente importaba. Apagó el televisor y miró por la ventana. La ciudad continuó sin él. El imperio que había construido había sido vendido pieza por pieza. El nombre de la empresa ahora pertenecía a inversores que borraron todo rastro de él, de su legado. Todo lo que le quedaba era silencio. Mientras tanto, en el evento, Alejandro se unió a Elena junto a la mesa de refrescos. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. Ella sonrió. «No lo hice sola». Él levantó una ceja. «Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Siempre lo fuiste». Su mirada se suavizó. «Quizás, pero a veces, la fuerza necesita testigos». Los dos compartieron un momento de tranquilidad antes de volverse hacia la multitud. La energía en la sala era ligera, esperanzadora. Los invitados se mezclaron, compartiendo historias, intercambiando información de contacto. Lo que una vez fue un lugar de humillación, ahora era un santuario. Mientras el sol de la tarde se colaba por las altas ventanas, Elena recogió un pequeño lirio blanco de una de las mesas. Lo sostuvo suavemente entre sus dedos. Luego lo colocó en un jarrón de cristal cerca del escenario. «Por la paz», susurró. Marta se acercó con su teléfono. «Están pidiendo una foto final», dijo. «Tú y el equipo». Elena asintió. «Démosles una que valga la pena recordar». El grupo se reunió cerca del podio. El fotógrafo hizo la cuenta regresiva. 3, 2, 1. El flash capturó un solo encuadre perfecto. Elena Sánchez de pie, rodeada de personas que creían en ella. La luz del sol formando un halo alrededor de su silueta. Más tarde, mientras los invitados se marchaban, Elena se detuvo junto a la ventana, una vez más. La ciudad de abajo brillaba con posibilidades. Se susurró a sí misma.
La verdad me rompió una vez, pero también me liberó. Su reflejo la miró, tranquilo y decidido. La mujer que había entrado en ese salón de baile hace meses ya no existía. En su lugar, se encontraba alguien más fuerte, más sabia, sin miedo a su propia historia. Y mientras la última luz del día caía sobre el cristal, las palabras que había pronunciado resonaron suavemente en su mente. Ningún poder puede ocultar la verdad para siempre. Esta vez, esas palabras no dolieron, sanaron.